Bueno, buen día. Repasamos rápido lo que habíamos visto significativo del procesador. 16 registros, 13 de propósito general, 3 de uso especial. El último registro del banco es el program counter, a diferencia de la arquitectura que nosotros habíamos visto, el program counter está fuera del banco. Y hay 2 registros más que son de uso reservado, la pila y un registro de retorno donde se va a guardar la dirección cuando llamamos a subrutinas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? O sea, estos registros podemos escribir lo que nosotros querramos, pero va a tener un efecto en el funcionamiento del procesador. ¿Sí? Está recomendado no escribir datos en esos registros. ¿Sí? Los otros son de uso libre, los pueden usar sin ningún inconveniente, a pesar de que hay alguno de estos que está reservado para el compilador, pero como nosotros vamos a trabajar en C, en Assembler, podemos disponerlo. ¿Sí? Volvamos aquí. Habíamos dicho que es todo de 32 bits, puede direccionar 4 GB. Tiene bastante menos de 4 GB el procesador que nosotros vamos a usar, que es uno de los más grandes que ofrece el fabricante. Y entonces necesitamos los mapas de memoria, que son representaciones de qué áreas de memoria están realmente implementadas. Esto es el mapa de memoria a grandes rasgos de nuestro procesador. Tenemos 2 áreas de memoria RAM para variables, una de 32 y una de 40K, que ocupan esos rangos de direcciones. ¿Sí? Las RAM son continuas, este número es justo el que sigue a este. Y tenemos 2 bancos de medio mega de flash que no son continuos. ¿Sí? Más un área donde van a estar todos los dispositivos de entrada-salida. De este área vamos a necesitar un mapa más detallado, porque cada dispositivo va a tener direcciones específicas para hacer cosas específicas. Esto es todo flash, es lo mismo. ¿Sí? La organización de esto corre por cuenta nuestra cuando definimos variables y les asignamos una dirección. En cambio acá vamos a ver que después cada dispositivo tiene direcciones específicas asignadas para cada cosa y vamos a necesitar un mapa mucho más detallado de esta sección al punto tal de que vamos a necesitar cada dirección por separado. ¿Sí? Habíamos visto que el procesador es más complejo que el procesador que nosotros estudiamos. Por lo pronto tiene una arquitectura Harvard y tiene 2 bases, uno para buscar instrucciones y otro para buscar datos. O sea, acá están los 3 bases, control, address y datos, pero los datos que vienen son instrucciones. Y acá están otras 3 bases, address, dirección y control, pero por acá lo que vienen son datos que se van a operar, ¿sí? Datos de las instrucciones. Las 2 bases están conectadas a las mismas memorias, ¿sí? Entonces, si lo vemos en un nivel, es von Neumann, porque tenemos un procesador y una memoria unificada, pero cuando el procesador trae la información de la memoria, lo trae por carriles distintos e internamente sigue una arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard se presta mucho más fácil a hacer pipelining que la arquitectura von Neumann. Por eso es que se usan esos híbridos en casi todos los procesadores del día de hoy. ¿Sí? De hecho, este no tiene solo 2 bases, tiene 3 bases, tiene otro bus más. ¿Sí? Y las segmentaciones que tiene de las memorias son para poder estar operando un fragmento de memoria por acá y otro fragmento de memoria por acá al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso están cortados en bancos. A la misma memoria no la puedo acceder por 2 bases simultáneamente, pero sí puedo estar leyendo una flash por acá y otra flash por acá, o una flash por acá y una RAM por acá. ¿Sí? Esa es la razón. Las conexiones van a ser más complejas de lo que nosotros vamos a estudiar en general. Unidades direccionables. La memoria está organizada en bytes, razón por la cual lo mínimo que puedo traer son bytes. ¿Sí? Puedo traer medias palabras en una sola operación y puedo traer palabras en una sola operación, o sea, 2 o 4 bytes. Pero tengo restricciones de alineación. ¿Qué eran las restricciones de alineación?
No, eso es traer media palabra. Eso no tiene restricciones. Los registros tenían que estar alineados, tenían que traer el registro 0, 1, 2. Direcciones. Tenías que traer la 0, 1, 2 y 3, o la 4, 5, 6 y 7, pero no podías traer ninguna de las intermedias. O sea, no podías traer algo que no arranque en un múltiplo de 4, si estás trayendo esto, en un múltiplo de 2, si estás trayendo esto, y acá sí puedes traer lo que quieras. ¿Sí? Si querés traer una palabra no alineada, vas a tener que traer un pedazo, o sea, traer una, quedarte con el pedazo que te interesa, traer la otra, quedarte con el pedazo, moverlas y reensamblarlas. Te va a dar todas las operaciones para hacerlo, pero vas a tener que hacer vos a mano. ¿Sí? Con las instrucciones pasa lo mismo. Las instrucciones son de 16 bits, ¿sí? Ocupan 2 palabras las instrucciones. Las instrucciones tampoco pueden estar desalineadas, es decir, una instrucción no puede empezar en dirección impar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y habíamos dicho, lo vamos a ver más adelante, que hay un cableado especial adentro de ciertas áreas de memoria de dispositivos que nos iban a permitir acceder a un bit individualmente, como si fuera un byte donde el bit menos significativo es el que yo leo o escribo y todos los otros están en 0. Entonces, como me sobraban direcciones, iba a haber la dirección original de memoria más 8 direcciones adicionales que me iban a permitir acceder a cada uno de esos bytes sueltos, de esos bits. Y por lo tanto iba a poder en algunas áreas direccionar a bit. ¿Para qué? Para hacerme más fácil el manejo de banderas sin desperdiciar memoria y para hacerme más fácil el manejo de algunos dispositivos de entrada-salida que también tienen mucho manejo de bits individuales. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace esa conexión más adelante. Habíamos visto que tiene un registro de códigos de condición que se llama PSR, ¿sí? Equivalente al PSW que habíamos estudiado antes. Una de las cosas que están en el PSR, vamos a ver que hay más y las vamos a ver a todas, pero una son las banderas de la ALU, ¿sí? Que son las que me van a informar el resultado de operaciones para tomar decisiones. Habíamos dicho que nosotros decidimos cuáles son las instrucciones que cambian las banderas, agregando un modificador en el mnemónico, ¿sí? Y tenemos 4 banderas, una que me indica negativo, una que me indica 0, una que me indica overflow y una que me indica acarreo. Habíamos visto para qué se usaba cada una y habíamos visto cómo calcular cada una, ¿sí? Habíamos visto que esto es un procesador en pipeline, así que cada instrucción iba a demorar en principio un T, aunque algunas no. Y esto era hasta donde habíamos llegado y vamos a empezar a ver algo muy superficial del procesador por dentro. Esto es el equivalente al SRC1 que nosotros vimos y tiene un par de diferencias muy significativas. Más allá de que yo acá tengo un solo registro de direcciones, ¿sí? El registro del... o sea, en realidad de esto tengo que tener 2 porque tengo 2 bases de direcciones. Y sí tengo los 2 registros de datos. Este registro de datos sería para escribir y este sería para leer y este es el que trae las instrucciones en principio. Pero hay algo que es distinto a lo que nosotros vimos y es esto. Si ustedes se fijan, esta arquitectura tiene 3 bases, este es uno, este es otro y este es otro, ¿sí? Más allá de que el banco tiene una salida especial para el PC, entonces puedo estar sacando el PC por acá y algún otro registro por acá al mismo tiempo, ¿sí? Fíjense que el PC no se suma en la ALU principal, tengo un incrementador, una ALU en miniatura que solo sabe sumar más 4, ¿sí? Y el PC se incrementa por acá, ¿sí? Entonces eso me deja la posibilidad de hacer PC igual a PC más 4 y buscar la dirección y al mismo tiempo estar ejecutando la instrucción o la operación aritmética de la instrucción previa, porque si yo estoy en un pipe voy a estar haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Buscando una instrucción, ¿sí? Que lo voy a hacer mandando la dirección por acá y esperando que llegue el dato por acá.
decodificando la que se hace todo acá adentro y ejecutando la previa. Y la ejecución se hace utilizando la ALU y el banco de registros, ¿sí? Por eso el banco tiene más de un puerto y por eso tengo un incrementador para hacer PC igual a PC más 4 sin depender de la ALU principal. ¿Sí? Un sumador que solo suma 4. Claro, pero solo se puede usar para el PC. Y solo se puede usar para el PC porque fíjate que no tenés... Se puede usar para cualquier dirección en realidad. Vos podés traer un registro del banco acá e incrementarlo. ¿Sí? Pero se puede usar solo para direcciones. Vas a ver que vamos a decirle que a algo que usamos como dirección lo incremente. Ese incremento se va a hacer por arriba. ¿Sí? Cuando queremos barrer un vector, vamos a tener la posibilidad de decirle que el registro que estamos usando como puntero del vector se mueva automáticamente cada vez que accedemos a un dato. Y eso se hace por acá. Igual que lo hace con el PC, digamos, pero con cualquier otro registro. Lo que tiene extraño, esto tiene una arquitectura que permitiría hacer una operación en un T. Si tengo 3 bases, puedo hacer una suma o cualquier operación que pase por la ALU en un T. Pero me aparece este barrel shifter. Ese barrel shifter lo vamos a ver 2 diapositivas adelante cómo está construido, pero lo que les va a hacer, lo que les va a permitir es que el número que entra por acá pueda salir igual, corrido un bit a la izquierda, corrido 2, corrido 3, corrido 4, corrido lo que ustedes quieran. Eso tiene el efecto de multiplicar. ¿Sí? Si yo corro un bit a la izquierda, el valor numérico lo multiplica por 2. Y como nuestras direcciones son de A2 o de A4 en función de si estamos usando bytes, palabras o medias palabras, esto nos va a venir muy bien para multiplicar por 2 o por 4 cuando queremos acceder a datos que ocupan 4 palabras, pero yo los cuento de A1. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, por eso tengo este hardware. Este hardware demora prácticamente 0T en multiplicar. Una multiplicación habitual hecha por una ALU demora 32T. ¿Sí? Eso es combinacional puro. Entra el número y sale corrido, solo puede multiplicar potencias de 2, obviamente. ¿Sí? Entonces, esta arquitectura está optimizada para ELISA. Vamos a ver que en ELISA nos van a dar la posibilidad de multiplicar por 2, por 4, por 8, y esa arquitectura está pensada para poder hacer las instrucciones de ELISA en el menor tiempo posible. Bien, esto ya lo habíamos visto. Tenemos un pipe, dijimos, el pipe es de 3 etapas. Lo que hacemos es fetch de n-2, de n más 2, o sea, estamos buscando 2 adelante, decodificando 1 adelante y ejecutando la instrucción en curso. Esto nos va a dar algunos dolores de cabeza con los saltos, porque yo voy a descubrir que tengo que saltar aquí y voy a tener que descartar esta y esta. ¿Sí? Y nos va a dar algunos dolores de cabeza con algunas otras cosas que no vamos a ver nosotros ahora en detalle. En arquitectura sí van a ver alguna de esas cosas. ¿Sí? El assembler o el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, todas las líneas del lenguaje ensamblador que ustedes escriban van a tener esta forma. Una etiqueta que marca la instrucción, si la van a usar como un destino de un salto, por ejemplo, entonces cuando le digan quiero saltar a tal instrucción, van a usar la etiqueta, quiero saltar a init. ¿Sí? Puede estar o no. Las instrucciones que no sean destino de un salto, las que sean consecutivas, no tienen etiqueta. ¿Sí? La etiqueta se distingue por empezar en la línea 0, en la primera columna, y terminar con 2 puntos. El mnemónico, que es la representación en texto de qué hace la instrucción. Por ejemplo, move, add, esta es un salto, branch. Los operandos, en este caso R1 y numeral 100, en este caso LR, en este caso 2 registros y un dato más. Y comentarios,
que pueden estar delimitados por barra asterisco o doble barra igual que en C. Este ensamblador es lo suficientemente inteligente para distinguir que si esto está puesto en la primera columna es una instrucción igual, pero otros ensambladores consideran que todo lo que está en la primera columna es una etiqueta y no lo reconocen como instrucciones. En consecuencia, les recomiendo mantener siempre este identado. ¿Sí? Siempre un espacio. La etiqueta puede estar en la misma línea o puede estar una línea arriba. O sea, si la etiqueta fuera muy larga y no quieren desperdiciar demasiado espacio a la izquierda, pueden poner la etiqueta arriba, 2 puntos, y la instrucción abajo. No hay ningún inconveniente. Pero siempre dejen 4 o 2 espacios a la izquierda para asegurarse de no tener dolores de cabeza buscando qué es lo que está tratando de decirle el ensamblador cuando dice que no encontró la instrucción o que el modo de direccionamiento no corresponde o alguna de ese tipo de cosas, que va a ser el mensaje si él entiende que esto es una etiqueta. ¿Sí? La etiqueta, no, move no es una etiqueta, move es un mnemónico, significa mover. Esto aquí. Las vamos a ver a todas las instrucciones después. ¿Sí? Ese es un movimiento. El numeral 100 quiere decir que es una constante. O sea, es el número 100 en R1. Con esto cargo la constante 100 en el registro R1. ¿Sí? Este segundo operando, ustedes pueden tener 2 o 3 operandos. Si el destino y la fuente son los mismos, ¿sí? Pueden omitir este y hacer RD y el segundo operando. O sea, si ustedes hacen R1 más algo, por ejemplo, pueden hacer R1, algo directamente. Si no, también pueden hacer R1, R2, algo. Entonces a R2 lo operan con algo y lo guardan en R1. ¿Sí? ¿Se entiende? Este último operando es el que pasa por el barrel shifter y es el que puede ser varias cosas que ya vamos a ver. Por eso se llama operando flexible. Ahí van a poder poner un número de registro, van a poder poner una constante, van a poder multiplicar determinadas cosas, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en los modos de direccionamiento, cómo puede cambiar este. Estos en general van a ser registros. Bien. Lo que decíamos, el operando 1 entra en la ALU. El operando 2 pasa por el barrel shifter. Entonces, viene el valor, normalmente de un registro, pero además viene la cantidad de shift que quiero hacer. ¿Sí? La cantidad de shift va a ser una constante entera sin signo de 5 bits. O sea que voy a poder desplazar hasta los 32 bits del registro. ¿Sí? Y los voy a usar para multiplicar por potencias de 2. También por acá podría venir, además de un registro, una constante que va a estar puesta en la misma instrucción. Y esa constante también podría pasar por el barrel shifter. ¿Por qué? Porque esta constante no va a poder ser de 32 bits en principio. ¿Sí? Porque si yo tengo instrucciones de 16 o 32 bits y quiero meter adentro de una instrucción que en el peor de los casos ocupa 32, una constante de 32, no entra. Porque todavía me falta el opcode, el registro, ¿sí? Entonces, lo que hicieron es, como muy pocas veces se carga en constante de 32, hicieron un par de trucos. Uno es pasar la constante por el barrel shifter para que si la constante es grande pero no tiene muchos unos, ustedes la pueden multiplicar. ¿Sí? Y después vamos a ver otro truco para cargar cualquier constante arbitraria de 32 bits sin meterla dentro de la instrucción. ¿Sí? Sin ponerla en un campo de constante que sea tan grande. Entonces, las constantes que vamos a pasar por acá no son de más de 16 en el mejor de los casos. ¿Cómo funciona el barrel shifter? Bastante fácil. Estos son registros tri-state de un bit. ¿Sí? Es decir, por acá tengo una entrada y por acá tengo una salida que puede estar en alta impedancia o conectada.
en función de la señal de control. ¿Qué es lo que hago? Los conecto cruzados como están. Este es el número que entra y este es el número que sale corrido, lo que determine este decoder. Si yo quiero correr un bit, ¿sí? Quiere decir que X1, que X0 tendría que salir por I1, X1 por I2, X2 por I3 y X3 podrá salir por X0 o descartarlo y poner un 0 acá, ¿sí? Depende cómo quiera hacer el corrimiento. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que hago? Mando por acá el número 1, se activa la línea verde. La línea verde, ¿qué hace? Al valor que llega por X0, lo saca por I1. Al valor que llega por X1, lo saca por I2. ¿Sí? Entonces se habilitan esta línea cruzada más esta. Y tengo una rotación del número. Si cambio la cantidad de shift, se va a habilitar esta. Si habilito esta, el número sale sin modificación. X0 sale por I0. Y si modifico cualquier otra, voy a ir cambiando el nivel de corrimiento. ¿Sí? Entonces, con un circuito combinacional, decoder más buffer state, en casi 0t, saco el número por acá multiplicado a la potencia de 2 que diga por acá, el número que entra por acá. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? Es un circuito muy astuto, bastante simple. Bien, habíamos dicho que el segundo operando es flexible, es decir, que en casi todas las instrucciones va a poder ser indistintamente un registro o una constante. La constante se puede desplazar hasta 31 bits, o sea, se la puede correr tanto como ustedes quieran. Y entonces van a aparecer cosas como esto. Esto es lo que va acá, ¿eh? R3, LSL quiere decir Logical Shift Left, correr a la izquierda 3 lugares. Entonces, si corro a la izquierda 3 lugares, a este número lo estoy multiplicando por 8. ¿Sí? Y eso es lo que voy a usar como segundo operando. Voy a poder hacer R1 igual a R2 más R3 por 8, o 8 por R3, en una sola instrucción. Siempre que multiplique por potencias de 2. También lo puedo hacer con una constante. ¿Sí? Puedo poner 64, LSL 16, y entonces eso me va a poner un 1 en el bit como 25, porque el 64 tiene el bit 1 en 6, y si lo corro 16 en 22. ¿Sí? De esa forma puedo generar constantes grandes siempre que las partes bajas estén en 0. Bien. Instrucciones. Tenemos 4 tipos de instrucciones. Transferencias de datos. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. Tenemos procesamiento de datos o aritmético-lógicas. Tenemos misceláneas y transferencia de control, sobre lo que ya habíamos mencionado cuando vimos los tipos de instrucciones en el procesador anterior. Se agregó este grupo de misceláneas que van a ser para controlar la operación del procesador en sí. ¿Sí? Estos son saltos, estos son aritmético-lógicas y estos son movimientos de datos. Modo de direccionamiento. También habíamos hablado de los modos de direccionamiento, ahora vamos a ver todos los modos de direccionamiento que soporta este procesador en particular. ¿Sí? Algunos modos de direccionamiento que soporta este procesador son muy particulares de este procesador, no los van a encontrar en otros procesadores, y algunos son iguales y existen en todos los procesadores. ¿Sí? Nos va a permitir especificar los operandos para las instrucciones, ya sea para las transferencias de datos, para los procesamientos o para los saltos. En general,
Los modos más complejos van a estar disponibles en este grupo de instrucciones y estos van a tener formas más simples, ¿sí? Eso es propio de que es una máquina que sigue lineamientos RISC. Entonces, carga la complejidad en las transferencias y después opera sobre registros. Como opera sobre registros, tiene pocos modos de direccionamiento porque los datos están en registros, no hay muchas más opciones, ¿sí? Máquinas más viejas tenían muchos modos de direccionamiento también en los procesamientos o en los saltos, ¿sí? Porque podía operar datos de memoria directamente. Esta va a ser algunas cosas, pero el primer modo de direccionamiento, que es el más simple, es el implícito. Los operandos o el operando que necesitamos está implícito en la instrucción y no necesitamos decir más nada. Puede ser el estado del CPU, ¿sí? Pueden ser banderas, por ejemplo. Un ejemplo es la instrucción WFI. WFI es una instrucción que se llama Wait for Interrupt. Y lo que hace es detener la ejecución del procesador. Habíamos dicho que el procesador siempre estaba haciendo fetch, decode, execute. Bueno, lo frena el procesador, deja de ejecutar fetch, ¿sí? Y para la máquina de estados finitos hasta que llegue una interrupción. Es un modo que le permite ahorrar energía porque estar ejecutando instrucciones que no hacen nada consume energía porque los ciclos de reloj cargan y descargan todos los capacitores, ¿sí? Esto le quita el clock a la máquina de control, a la máquina de estados finitos que maneja el control y por lo tanto todo se frisa, todo se queda quieto hasta que llega una interrupción. Cuando llega una interrupción, la interrupción lo despierta al procesador, ¿sí? El procesador no hace nada y entra en modo de ahorro de energía hasta que llegue una instrucción. Otra instrucción implícita es otra que suele existir en todos los procesadores y es NOP, No Operation. Esa instrucción no hace nada activamente, o sea, se la busca, se la ejecuta y deja todo tal cual estaba, ¿sí? Y no hace nada. Se usa para perder tiempo. No necesito decirle nada, no, ya está, no hay más nada que decirle, ¿sí? La instrucción lo dijo todo, ¿sí? Eso es un ejemplo de modo de direccionamiento implícito. El próximo modo de direccionamiento, que lo vamos a usar muchísimo, es el inmediato. En el inmediato, lo que yo voy a usar como operando es una constante que viene incluida en la instrucción y se lo distingue por el numeral delante del número, ¿sí? Entonces, la instrucción move R0 100 carga la constante 100 que viene incluida en un campo de constante en la instrucción parecido a lo que hacía el procesador que vimos antes, ¿sí? En el registro R0. Fíjense que esto está con direccionamiento inmediato, esto está con direccionamiento de registro. Las instrucciones suelen tener distintos modos de direccionamiento para cada uno de los distintos operandos que tienen y no necesariamente todos los operandos van a tener el mismo modo de direccionamiento, ¿sí? Entonces, esto es inmediato, es una constante, la constante forma parte de la instrucción y se distingue por numeral. La constante podría ser pasada por el barrel shifter para hacerla más grande. Esta constante tiene limitaciones de tamaño, no puede ser de 32 bits. Depende de la instrucción, puede ser de 8 o de 16. ¿Sí? Bien. Ejemplo que vimos recién. La instrucción move R0 100 es una instrucción de 16 bits y la constante solo puede ser de 8. Esto es el código de máquina que le corresponde a esta instrucción. F04F corresponde al move y al R0, ¿sí? En esto está el código de operación y el campo que indica el registro de destino. Y esto corresponde a esto, solo que acá está en hexa. Si esa instrucción está almacenada en esta dirección, cuando el PC vale este valor,
y ya vamos a ver por qué dice 65 en lugar de 64, no es un error. Se trae a esta instrucción, al IR, y este valor se completa con ceros y se carga en R0 cuando se termina la ejecución. ¿Sí? Ahora, en el PC, como todas las instrucciones están en direcciones pares, no se les ocurrió mejor idea que el último bit sea una bandera. Numéricamente ustedes leen 65, pero el bit 0 es una bandera que le dice que estamos ejecutando instrucciones thumb en lugar de instrucciones ARM. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los procesadores A tenían dos lenguajes? El completo de 32 bits y esta versión de 16 que permitía usar menos memoria. Y él tiene que saber de qué tipo de instrucciones está buscando para saber cómo las tiene que interpretar. Para eso tiene una bandera. Si esa bandera está en 1, estamos ejecutando código thumb. Si esa bandera está en 0, estamos ejecutando código ARM nativo de 32 bits. Bueno, esa bandera la pusieron en el último bit del PC. Entonces, ese último bit no es parte de la dirección, ¿sí? A pesar de que numéricamente nosotros lo vemos como 65, sino que es la bandera que me dice que lo que estoy ejecutando es thumb2. Nuestro procesador solo ejecuta thumb2, entonces esa bandera siempre tiene que estar en 1. Resultado, siempre vamos a ver la dirección más 1 de donde realmente está la instrucción que estamos buscando. ¿Sí? No fue una idea muy feliz, pero es así. ¿Se entendió? Más o menos. Les va a dar algunos dolores de cabeza. Se los prometo. ¿Sí? Bien. Igual eso está de nuevo más adelante. ¿Cómo hacen si quieren cargar una constante más grande que 16 bits? Entonces pueden cargar primero la parte baja con la instrucción move y después pueden cargar con esta otra instrucción la parte alta. Esta instrucción hace algo parecido a move. Move toma la constante y rellena la parte alta con ceros. Move T toma la constante, la pone en la parte alta y deja la parte baja sin cambiar. ¿Sí? Entonces, en dos instrucciones puedo cargar la parte baja y la parte alta. ¿Sí? Entonces, move pone la parte baja y completa con 0 la parte alta. Move, o sea, te carga esto completado con ceros y te garantiza que el registro queda con ese valor exacto, extendido a 32 bits. ¿Sí? Move T, no. Move T te carga la parte alta y te deja la parte baja sin cambio. ¿Sí? Yo recién dije mal. Yo dije que la instrucción era de 16 bits y esta instrucción es de 32 bits. La constante es de 16 y el código de operación y el campo de registro también es de 16. ¿Sí? Y viene como dos palabras de 16. Ya se me están durmiendo, en otras palabras. Bien. Direccionamiento de registro es el más fácil. Lo que le digo es el número de registro, nada más. Ya lo vimos, por ejemplo, add R2, R3, 100. De nuevo, acá estoy usando registro, acá estoy usando inmediato. ¿Qué hace esa instrucción? Bueno, toma el valor de R3, le suma 100 y lo guarda en R2. ¿Sí? Si R3 tenía 300, al final R2 va a tener 400. ¿Sí? Direccionamiento de registro indirecto. Por ejemplo, LDR, R0, corchetes, R1. ¿Sí? Corchetes quiere decir el contenido de.
Y eso quiere decir que lo que esté adentro del contenido yo lo voy a interpretar como una dirección de memoria. Entonces, si el PC tiene esta dirección, fíjense que LDR R1, R0, R1 es una instrucción, esta sí es de 16 bits. ¿Sí? El PC tiene la instrucción, busco la instrucción. R1, estos son los valores iniciales de los registros antes de ejecutar esta instrucción. R1 tiene 1.000.0264. Y en 1.000.0264 está el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esta instrucción va a ser que a R1 lo use como direcciones de la memoria, busque en la dirección que corresponde al valor numérico que está almacenado en el registro, traiga el contenido de esa dirección de memoria. Por cómo está escrita, estoy haciendo una transferencia de 32 bits, después vamos a ver cómo hacemos de 16 o de 8. ¿Sí? Yo apunto a la primer byte y vienen los bytes que siguen. Fíjense que está alineado, esto es un múltiplo de 4. Y entonces estos 32 bits se van a cargar en R0, que es el destino. ¿Sí? Si yo acá tuviese 65, 66 o 67, tendría un error. Porque no puedo transferir 32 bits que no estén acomodaditos de esta forma. ¿Sí? Es decir, esto tiene que ser una potencia de 4 si quiero traer un múltiplo de 4 si quiero traer 32 bits. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Direccionamiento indexado. Es muy parecido al anterior, pero ahora adentro de los corchetes tengo un registro y una constante. ¿Sí? Normalmente a este registro se le va a llamar puntero a la base y esta constante se va a llamar desplazamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso proviene de que yo tengo en memoria una estructura de C. ¿Se acuerdan de struct? Díganme que sí. Bien. Ahora, ¿de verdad se acuerdan? ¿Qué era un struct? Era un tipo de dato que podía almacenar diferentes tipos de datos. Adentro. ¿Pero qué particularidad tiene? Esto está almacenado en direcciones consecutivas, es un bloque. Es como un array, pero no todos los elementos tienen el mismo tamaño. Cuando ustedes declaran un array tienen 8 elementos consecutivos, por ejemplo. Son todos de 8 bits o son todos de 16. En este tienen todos elementos consecutivos, pero de distintos tamaños. ¿Sí? Entonces, si yo acá pongo un int 8t, que eso ocupa un byte, count, y después pongo un uint 8t max, y después pongo un uint 16t ¿sí? Yo sé que de donde empieza el bloque de datos, esto está más 0, esto está más 1 y esto está más 3. ¿Sí? O más 2, perdón. Entonces, si yo tengo esto en memoria, puedo poner R1 apuntando al inicio del bloque y cuando hago, ¿se acuerdan de esta nomenclatura? Si yo declaro un puntero a una estructura, puedo acceder a los miembros con puntero, flecha, elemento en lugar de asterisco. O sea, esto es lo mismo que eso. ¿Sí? No, las caras los delata.
R1 es un puntero. Me dice dónde empieza la estructura en memoria. Yo sé que los datos están consecutivos. ¿Sí? Asterisco R1 me da acceso a la variable, que como es una estructura, tiene cosas adentro que puedo acceder con punto. ¿Sí? En lugar de hacer asterisco R1, todo entre paréntesis, porque primero quiero llegar a la estructura con asterisco R1 y después punto el miembro, puedo usar esta notación que es lo mismo abreviado. R1 flecha count. Lo cierto es que lo que estoy haciendo es a R1, que me dice dónde está el inicio, le estoy sumando lo que sé que es el desplazamiento, en este caso es 0, 1 y 2 por los tamaños. ¿Sí? Entonces, este modo de direccionamiento me está permitiendo acceder a este tipo de cosas. Yo apunto R1 al inicio de la estructura y en función de a qué elemento quiero acceder, voy cambiando esto para moverme el tamaño que corresponda. También lo podré usar en un vector. Si yo tengo un vector, ¿sí? Ahí sí, el nombre del vector es el puntero del primer elemento. Si quiero acceder al cuarto elemento, lo puedo hacer con R1 numeral 4, suponiendo que son bytes. ¿Sí? El cuarto elemento va a estar 4 direcciones más adelante si son bytes. Si son medias palabras o int, va a estar 8 adelante. Y si son word, va a estar 32. ¿Sí? Entonces, este modo de direccionamiento se utiliza para esto y se llama indexado. ¿Sí? Porque esto es un índice formado por puntero a la base y desplazamiento. El desplazamiento es cuánto me quiero mover respecto a esta referencia inicial. ¿Sí? Se utiliza en estructuras y en vectores para acceder a elementos que están en bloques de memorias consecutivos. ¿Correcto? La notación es simplemente coma constante a continuación de R1. Casi podríamos decir que la anterior es un caso particular cuando la constante vale 0. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. El PC señala esta instrucción. Fíjense que de vuelta esta instrucción entra en un solo byte, porque esto va a ser chiquitito. Esta constante no va a ser de 16, ni mucho menos. Traigo la instrucción. Esa instrucción toma el valor de R1, que es 100, 250, le suma 20, que en hexa es 14, ¿sí? Obtiene la dirección, lo que se llama dirección efectiva. La dirección efectiva es realmente donde voy a buscar el dato después de hacer la operación. 264 y entonces trae el mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de antes. ¿Sí? Nomenclatura importante. Puntero a la base, desplazamiento, dirección efectiva, resultado de la operación, que dentro de un rato se va a volver más compleja, pero no importa, y es donde realmente voy a buscar el dato, ¿sí?, en memoria. Direccionamiento relativo. Permite especificar una dirección como un desplazamiento, algo parecido a lo que vimos recién, pero respecto de un registro en particular que es el PC. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene especificar algo respecto al PC? Bueno, si yo tengo el programa en memoria, ¿sí?, por ejemplo acá, y esta instrucción quiere hacer referencia a esta otra instrucción, que la vamos a pintar en rojo, por ejemplo, porque quiero saltar,
¿Sí? Y yo le digo, en lugar de saltar a la dirección 1000, le digo saltar 4 direcciones más adelante. Si yo ahora a este bloque ya compilado lo pongo en otra dirección de memoria, lo pongo acá, el programa sigue andando. Porque como le dije, 4 más adelante, esta instrucción se movió a esta otra dirección, pero esta se movió a una dirección que está 4 más adelante de la misma instrucción. ¿Sí? ¿Por qué querría moverlo? ¿Por qué querría hacer esto? ¿Ustedes creen que cada vez que abre el Word siempre le invoca las mismas direcciones de memoria? No, porque si lo abrieron, pero hay abierto algo distinto que no ves distinta. Entonces, las direcciones de memoria que le va a ir asignando el sistema operativo cambian, pero el programa ya está compilado. ¿Sí? Eso se llama realocación de memoria. Yo al programa lo pongo en memoria, pero después de haber compilado, y las direcciones reales no las sé al momento de compilar. ¿Sí? Hay varios escenarios en los que eso hace falta, no solo el ejemplo que acabamos de dar. El ejemplo que acabamos de dar es como el más fácil de ver. ¿Sí? Pero lo cierto es que es una cualidad que a mí me interesa. Que en este programa no haya direcciones absolutas de memoria, o sea, no diga salta a la dirección 1000, sino salta 4 direcciones más adelante. Eso me va a permitir mover todo como bloque binario ya listo para ejecutar sin tener que tocar nada. De la otra forma voy a tener que corregir las direcciones, ¿sí? De algo que ya está teóricamente compilado y listo para ser ejecutado. ¿Sí? Entonces, es una ventaja poder mover el programa sin tener que tocarlo. Por eso vamos a usar para la mayoría de los saltos direccionamiento relativo. ¿Sí? El direccionamiento relativo va a ser, sobre todo porque lo estoy aplicando un salto, con signo. ¿Por qué? Porque el bloque se puede mover arriba también. No importa. No, perdón. O sea, una dirección, la instrucción puede apuntar a una de arriba. Claro, en un lazo, en algún momento le voy a tener que decir, volvé atrás y empezar de nuevo. ¿Sí? Entonces tengo que poder saltar para adelante o tengo que poder saltar para atrás. ¿Sí? En los saltos es inevitable. Tengo saltos para los dos lados. Entonces voy a usar algo con signo para poder decirle hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Y lo que voy a tener va a ser la distancia, ¿sí? De cuánto me quiero mover. Igual que recién con la constante, en definitiva. En Assembler yo no me voy a dar cuenta, porque yo voy a poner una etiqueta y el ensamblador va a calcular automáticamente la distancia en instrucciones o en bytes desde el punto en el que yo hago el salto hasta la etiqueta cuál es el destino. Entonces parece que los saltos fueran absolutos. Yo le digo, anda a esta instrucción y marco la instrucción. Pero cuando se guarda eso en código de máquina, en lugar de guardar la dirección de la instrucción, se guarda la distancia. Y la cuenta la hace el ensamblador automáticamente. Por esa cuenta encima es bastante engorrosa, porque tiene en cuenta que el PC ya está apuntando a la instrucción que sigue, entonces no es solo la resta de direcciones, sino que es la resta de direcciones más el tamaño de la instrucción. ¿Sí? Después vamos a ver en algún momento en el manual y van a ver que es bastante fea hacer la cuenta esa. Gracias a Dios la hace el ensamblador. Entonces, yo voy a poder esperen un cachito. Yo voy a poder marcar, pero no me gusta ese ejemplo para empezar. Olvídense del Word este. Yo voy a poder marcar una instrucción, ¿sí? Con una etiqueta, y después voy a poder hacer un salto a esa etiqueta
y el procesador va a calcular la distancia de esta instrucción a la de la etiqueta y va a cargar eso como una constante. Ahora bien, ARM me da también la opción de usar este modo de direccionamiento para cargar constantes de 32 bits. ¿Cómo? Guardando en el medio del programa constantes que no corresponden a instrucciones. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y después cómo lo vamos a hacer. Cuando yo hago, por ahí conviene cambiar el pizarrón. Cuando yo hago move R0, 100, ¿qué obtengo en memoria? Lo vimos recién. La veamos de 16 bits a la memoria. Acá obtenía F40F, creo, una cosa así, que es el código de operación y el R0. Y después, esto, por ejemplo, en la dirección 1000. Y en la 1002, porque ahora estoy de 16, tengo esta constante. Y acá tengo la instrucción que sigue. Lo que me va a permitir hacer ARM, es decir, en algún lugar del programa, guardame un número de 32 bits de la instrucción tanto más adelante. Y voy a poder hacer un LDR1 PC, offset. Entonces, fíjense que si yo esto lo pongo en la 1003 y en la, perdón, no es 3, es 4. ¿Sí? Cuando estoy ejecutando esta instrucción, PC vale 1004. Le puedo decir, de 1004 más 0, cargame la constante. ¿Qué problema tengo? Como el PC vale 1004, lo voy a tratar de ejecutar. Entonces puedo mandar esto un poco más lejos, como al final del programa. Acá tengo programa. Y estos son constantes, no son instrucciones, están guardadas en memoria igual. O sea, la única diferencia entre esto y esto es que yo para esto escribí una instrucción y para esto le puse el valor constante. Si trato de ejecutar esto, probablemente haga pavadas. Yo voy a tener que asegurarme de que antes de que llegue acá, el PC salte. Pero ahora puedo decirle que de donde está el programa más 104 o más 100, cargue esta constante de 32 bits en el registro de 32 bits en una operación. Eso se hace así. Pongo una etiqueta, le digo que quiero guardar en 32 bits este número. Fíjense que acá lo puso arriba. A la constante la puse acá arriba. Como la puse arriba y el PC va para abajo, no voy a tener problema. Y después le digo LDR1, PC, y la etiqueta. Y él va a hacer la resta y va a guardar el valor de la resta. De esa forma se pueden poner constantes de 32 bits y cargarlas en una sola operación en lugar de en dos operaciones como hacíamos antes. ¿Sí? Como esas constantes forman parte del programa igual que lo formaba el numeral 100, se ponen al final o al inicio del programa y se referencian del PC y se pueden mover igual que hablábamos de los saltos. ¿Sí? Entonces, este procesador usa el direccionamiento relativo para dos cosas. Para saltar, que es normal, y para cargar datos desde una tabla de constantes que forma parte del programa, que es como una extensión del programa. ¿Sí? Eso no es tan habitual en otros procesadores. ¿Se entiende? Bien. ¿Hacemos una pausa?
no me iban a escuchar. Sigamos entonces. Vamos a tener una instrucción, ¿sí? ADR, que va a hacer esto que habíamos hablado recién, de construir la tabla y de usar el modo relativo. Y esto me va a permitir cargar direcciones de memoria, que son de 32 bits, en un registro, en una instrucción, usando la tabla en forma automática. Él solo va a construir la tabla si le hace falta. ¿Sí? Entonces yo no me voy a tener que preocupar de eso. Simplemente voy a poner la etiqueta y después voy a hacer address R1 etiqueta y él se va a encargar de cargar esa constante de 32 bits en una tabla al final del programa y de usar el modo direccionamiento relativo para ir a esa tabla y cargar la dirección de memoria como una constante de 32 bits en el registro. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a ver, pero va a estar utilizando el modo relativo al PC. Algo que no dije de la diapositiva anterior es que el modo relativo al PC tiene un desplazamiento que no es de 32 bits. Eso implica que tenemos una zona alrededor del PC en la cual nos podemos mover y si nos vamos más lejos vamos a tener un error. ¿Sí? En el caso de esta instrucción, por ejemplo, la zona que nos podemos mover son 12 bits y como eso es con signo, vamos a poder movernos más o menos 2000 direcciones alrededor del PC. ¿Sí? Bien. Lo que va a hacer esta instrucción en realidad es traducirse a add R1 PC desplazamiento. ¿Sí? Entonces toma el PC, le suma la constante y lo guarda en R1. Exacto. Lo que pasa es que esta en realidad toma 12 bits sin signo y usa add o sub y usa como esto es un alias en realidad, esta no es una instrucción de verdad. Vos escribís esto y él lo traduce a esto. ¿Sí? Se llaman pseudo instrucciones. Es una forma más fácil de escribirla, pero en realidad estás usando otra instrucción. Como estás usando esto, usa add o sub y entonces usa constante de 12 bits sin signo y el signo lo da con la instrucción. ¿Sí? En el relativo sí, pero en el relativo vamos a tener más por ahí. ¿Sí? Una de las cosas es que ese operando flexible va a cambiar en función de la instrucción. ¿Sí? Hay instrucciones que necesitan un poquito más de datos en la parte del formato de la instrucción y se roban un pedazo de constante. ¿Sí? Parecido a lo que pasaba con los formatos que vimos, que a veces la constante era más larga y a veces era más corta. ¿Sí? Bien. Otra cosa que no dijimos recién es que el modo de direccionamiento relativo al PC, como el PC es un registro del banco, también es un caso particular del indexado. ¿Sí? Solo que en lugar de usar un registro que yo pongo en cualquier lugar, uso el PC que me está señalando dónde estoy ejecutando el programa. Otra cosa que pueden hacer, otra pseudo instrucción u otra forma de utilizar esa tabla de constantes es LDR R3, igual. Si ustedes ponen el igual en lugar del numeral, le están avisando al ensamblador que quieren generar una constante con este valor que se va a guardar en la tabla al final y lo que van a hacer es PC, offset. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no construyen ustedes la tabla, pero después si ensamblan el programa y lo ven en memoria, se van a encontrar que al final del programa aparece esta constante como una constante, ¿sí? Escrita en la memoria no volátil y la instrucción, cuando la vean ejecutar, va a ser PC más la distancia entre esta instrucción y donde empiece la tabla. ¿Sí? Todo eso lo resuelve el ensamblador solo al poner el igual. Pueden poner igual una constante o pueden poner igual una etiqueta y entonces va a ser una dirección de memoria. ¿Sí? Esto puede ser
una etiqueta que apunte a datos y ser una dirección de memoria de datos, o puede ser una etiqueta que apunte a programa y puede ser una dirección de memoria de programa. Fíjense que lo que guardan en R3 es la dirección absoluta de memoria. Si bien están usando el modo relativo para obtener la constante es la dirección absoluta. Es decir, lo que queda en R3 de apuntar la etiqueta no es realocable. ¿Sí? Porque si la etiqueta apunta a la dirección 1.000.000, lo que yo cargo acá es 1.000.000. ¿Sí? Bien. Nosotros en general en todos los códigos nuestros usamos este formato en lugar del ADR. ¿Sí? Todos los códigos que nosotros proponemos van a ver que usan este formato. Direccionamiento relativo también se usa para saltos, ya lo habíamos comentado, y cuando veamos saltos vamos a ver los valores máximos y los formatos. Modos de direccionamiento indexados adicionales. ¿Sí? Vimos que podía ser, podía haber un registro y un desplazamiento o no. ¿Sí? Uno llama registro, el otro llama indexado, pero es lo mismo. El registro base puede mantenerse constante. Cuando nosotros hacemos la suma para acceder al registro base más el desplazamiento, el valor del registro base no cambia, el registro sigue apuntando al mismo lugar. Yo hago la suma, voy a esa dirección de memoria y descarto ese resultado. ¿Sí? Pero hay modos de direccionamiento que soporta el Cortex en donde el registro base puede cambiar, el registro se puede mover. ¿Sí? Se puede mover antes del acceso. Yo hago la suma y voy al resultado de la suma y estoy en un modo pre-incrementado. O puedo acceder al registro base y moverlo después. Y en ese caso tengo un post incrementado. Cualquier registro se puede utilizar en estos modos y eso incluye a los registros especiales como el stack pointer o el program counter. ¿Sí? Y eso nos va a permitir hacer algunas cosas con unos saltos especiales cuando usamos estos modos de direccionamiento con el PC. ¿Sí? Y en el stack pointer, cuando veamos stack, en el tema que viene, para qué sirve, vamos a ver también para qué lo podemos usar. Indexado preincrementado es igual que el modo indexado, pero el puntero se incrementa, se lee el dato y se guarda el resultado del incremento. Y se distingue por el signo de admiración atrás. Entonces, LDR, R1, R2, numeral 4, va a ser R2 más 4, va a acceder al dato que está en R2 más 4, pero va a mover, como tiene el signo de admiración atrás, va a guardar el valor de R2 más 4 en R2. O sea, va a actualizar dos cosas. R1 con el contenido de memoria y R2 con el resultado de la suma. ¿Sí? ¿Se entiende? Solo cambia el signo de admiración de atrás. Esto es así. Pequeños detalles cambian lo que hace la instrucción. Modo preincrementado. ¿Dónde buscan el operando? Igual que antes, en R2 más 4. ¿Para qué sirve? Además de para complicarnos la vida. ¿Y no me agregaría una instrucción con eso? O sea, para en vez de 4, 4. Está bien, pero ¿en qué escenario? ¿En qué escenario me voy a ir moviendo 4, 4, 4, 4? No, porque es R1, no es PC. El PC ya lo hace solo.
Cuando estoy recorriendo un vector. Un vector de enteros de 32 bits en este caso. Entonces leo el dato y paso al que sigue. Y paso al que sigue, y paso al que sigue. ¿Sí? Entonces me ahorro una instrucción si tengo que mover el puntero y el puntero lo muevo cuando estoy recorriendo vectores, por ejemplo. Entonces voy pasando de elemento en elemento. Bien. ¿Podrían usar el modo de direccionamiento normal y después hacer A de R2, R2, 4? Sí, sí pueden. Nadie los obliga a utilizar los modos más complejos para ganar velocidad. ¿Por qué va esto? Porque ustedes van a tener que escribir código en los laboratorios con esto. Nosotros no les pedimos velocidad ni les pedimos eficiencia en el código assembler que escriban. Le pedimos que ande. Entonces usen lo que mejor entiendan. ¿Sí? Si hay algún modo de direccionamiento que no lo entienden y es prescindible, como este modo está pensado para ahorrarme una instrucción, para hacer las cosas más rápido, pero puedo no usarlo. Puedo usar los otros dos básicos y listo. Entonces, vayan por lo que entiendan. Modo post incrementado. El acceso se hace antes de la operación, ¿sí? Y se guarda igual el resultado al final. Entonces, la notación cambia. Lo que está entre corchetes es R2, porque voy a buscar el dato en R2, no en R2 más 4 como antes, por eso el 4 está fuera del corchete, ¿sí? Y el coma 4 después se va a sumar, R2 va a terminar en R2 más 4 igual que antes, pero ahora voy a traer el dato de R2, no de R2 más 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es más probablemente el que usaría para un vector, porque normalmente el primer elemento también lo quiero procesar. ¿Sí? Pero podría usar el otro por alguna razón. Bien, diferencia con el anterior. Leo de R2, en el otro leía de R2 más 4. Indexado con registro. ¿Qué será? Sumarle otro registro. En lugar de una constante, otro registro. ¿Sí? ¿Para qué querría usar indexado con registro? Para eso. Cada vez que hacen B sub I con I variable, ¿dónde está I? En un registro. ¿Dónde está B? En otro registro. B tiene la dirección base del vector, I tiene el índice y yo quiero la suma de los dos. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se escribirá? Los dos registros adentro del corchete. ¿Sí? Sigue cierta lógica. Entonces, ¿qué busco? En R2 más R3. Y es útil para acceder a tablas. Pero, eso es útil para acceder a tablas de bytes. ¿Qué pasa si mi tabla es de enteros? Cada dato ocupa 2. Pero este se mueve de 1 en 1. O lo muevo de 2 en 2, que es una opción, ¿sí? O uso el modo de registro escalado, en donde a este registro le hago un shift por el barrel para multiplicarlo por el tamaño de los elementos del vector y recién lo sumo al registro base. ¿Sí? En el anterior, R2 o R3 podrían ser indistintamente la base y el desplazamiento. Acá no. Acá R2 es la base y R3 es el desplazamiento, porque el desplazamiento es el que hay que multiplicar por el tamaño de los elementos, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Entonces, este modo sirve para esto mismo,
cuando los elementos del vector no ocupan un byte, ocupan más de un byte. ¿Sí? Entonces, si yo quiero acceder al elemento 3, pero cada dato, cada elemento ocupa 4 bytes, tengo que hacer 3 por 4, 12, sumar eso a la base y de ahí obtengo la dirección efectiva. ¿Sí? Solo puedo multiplicar por potencias de 2. Los datos que guardo en los vectores son siempre potencias de 2, así que no es un problema. ¿Sí? ¿Qué cambia respecto al anterior? Incluyo el logical shift left, que es mi forma de multiplicar, y cuántos bits a la izquierda. Habitualmente esto va a ser LSL1 o LSL2. ¿Sí? Si tengo medias palabras me voy a correr 1 y si tengo palabras completas me voy a correr 2. Pero puedo correrme más si hiciera falta. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bueno, un ejemplo numérico igual que el que acabamos de decir. ¿Sí? Esto es el inicio de B. Quiero acceder al elemento 3, pero son elementos de palabras, entonces tengo que hacer índice por el tamaño de cada elemento, que son 4 bytes, y eso lo sumo a la dirección base. Esto es el desplazamiento. Lo sumo a la dirección base y obtengo de nuevo la dirección efectiva. ¿Sí? De ese lugar es de donde traigo el dato. Fíjense que los modos de direccionamiento tienen estrecha relación con las estructuras de datos a las que estoy accediendo. ¿Sí? Si tengo vectores, accedo de una forma. Si tengo estructuras, accedo de otra. Si tengo variables comunes, accedo de otra. ¿Sí? Depende cómo estructure los datos, serán los modos de direccionamiento que voy a utilizar. Pseudo instrucciones. Decíamos que son alias de una instrucción para que resulte más fácil escribirlas. Se traducen en una o dos instrucciones, no más de eso, ¿sí? Si no ya estaríamos en un lenguaje superior. Por ejemplo, ADR. Y otras facilidades que tengo en el ensamblador. En este ensamblador no tengo muchas pseudo instrucciones. Hay algunas, pero no muchas. En el que van a ver el año que viene tiene muchas más pseudo instrucciones. Lo otro que tenemos son directivas al ensamblador. Eso no son instrucciones al procesador, no son instrucciones que el procesador tiene que ejecutar. Son instrucciones al propio traductor de cómo tiene que hacer parte del proceso. ¿Sí? Las directivas al ensamblador permiten configurar el resultado de lo que vamos a obtener. Son diferentes para cada ensamblador, para cada máquina, y pueden depender además de quién escribió el ensamblador. En el caso de Cortex tenemos dos ensambladores disponibles. El ensamblador original de ARM y el ensamblador que viene de la suite GCC. GCC es el compilador de código abierto que forma parte del kernel o que es paralelo al kernel de Linux. ¿Sí? GCC da soporte para compilar y ensamblar para ARM, pero ARM tiene su propio ensamblador. Las directivas al ensamblador de uno y otro son diferentes. GCC mantiene cierta coherencia en sus directivas entre todos los procesadores para los cuales puede ensamblar. ARM no, o ARM usó una propia. ¿Sí? Entonces, las directivas pueden depender del procesador y del fabricante del ensamblador o de quien escribió el ensamblador. Nosotros en el laboratorio vamos a usar GCC y en las clases vamos a seguir todo lo que corresponde a GCC para Cortex M4, por supuesto. ¿Sí? Todas las directivas al ensamblador se distinguen porque empiezan con un punto. ¿Sí? Y eso distingue las directivas de las instrucciones. Algunas de estas las vamos a poner como una receta al inicio de todos nuestros programas. Por ejemplo, .cpu Cortex M4. Vimos que ARM tiene un montón de procesadores y esos procesadores incluso pueden ejecutar dos sets de instrucciones distintos, el thumb y el full ARM.
¿Sí? Entonces, todo esto le va a decir al procesador, al ensamblador, qué mnemónicos estamos escribiendo y cómo lo tiene que traducir. Le estamos diciendo que estamos para un procesador Cortex M4, eso le va a determinar qué instrucciones puede ejecutar y cuáles no. El Cortex M0 ejecuta un subconjunto de instrucciones. Le va a decir que usamos sintaxis unificada, ¿sí? Originalmente el procesador, el ensamblador full de ARM tenía una sintaxis y el ensamblador THUMB tenía una sintaxis distinta y después la tendieron a unificar. Nosotros vamos a usar la versión más moderna, que es unificada. Y le vamos a decir que estamos escribiendo código THUMB. Como es un M4, en realidad es THUMB 2, ¿sí? Es la versión más completa. Pero entre esto y esto, él ya sabe qué es lo que podemos hacer. Todos nuestros programas van a tener estas tres al inicio, porque todo lo que nosotros vamos a escribir va a ser THUMB para un Cortex M4 con sintaxis unificada. ¿Sí? Después tenemos esta directiva. Esta directiva le dice si lo que estamos escribiendo es código o datos. ¿Sí? Si estamos en la sección text, quiere decir que estamos escribiendo código. Si estamos en la sección data, quiere decir que estamos escribiendo datos. Esto va en memoria no volátil. Esto va en memoria de lectura y escritura. ¿Sí? ¿Se entiende? En función de estos calificadores, vas a ver después qué direcciones de memoria asignarle. Nosotros no vamos a poner direcciones. En ningún momento le vamos a decir al ensamblador, esto va en la dirección 1.000.000. Eso lo va a resolver el ensamblador en base a estos dos calificadores. ¿Sí? Se puede poner programa en RAM y se pueden poner datos en ROM. Ojo. Es perfectamente viable. Para el procesador la memoria es memoria. Si puede leer o no puede leer o puede escribir, o sea, leer puede siempre. Si puede escribir o no, no lo sabe. ¿Sí? Se pueden ejecutar programas desde RAM sin ningún inconveniente. De hecho, ustedes lo van a hacer. Otra que vamos a encontrar, que ya la vimos, es .word. .word le dice que queremos guardar un dato en memoria, ¿sí? Como una constante en general. En este caso, queremos que lo guarde en 4 bytes, sin importar cuánto ocupa, por supuesto. En este caso, que lo guarde en 2 y en este caso, que lo guarde en 1. Si trato de guardar un número más grande que la representación, voy a tener un error. ¿Sí? Bien. .align. ¿Para qué servirá? Para decirle que desperdicie los bytes que haga falta aquí, pero que a continuación de esto quede alineado. Normalmente se pone .align y eso implica alineación a 4, o a múltiplos de 4, o alineación de palabra. Podrían poner .align 2 y decirle que solo quieren alinear a medias palabras y lo que va a venir después son, por ejemplo, datos de 16 bits. ¿Sí? Esto hace de colchón. Yo puedo venir poniendo datos que no sé cuánto ocupan, pongo esta directiva y después pongo datos y los datos que vienen abajo sé que están, el primer dato por lo menos que viene abajo, sé que está perfectamente alineado. ¿Sí? Me va a resolver el problema de no alineación. De todas formas, la forma más simple de resolver el problema de alineaciones es poner primero los datos de 32, todos, después los de 16, todos, y después los de 8, todos. Eso no genera, o sea, si arrancan alineados, eso no genera problemas de alineación. ¿Sí? .pool le dice al assembler que quiero que la tabla de constantes que se usa para cargar direcciones de 32 bits la ponga ahí. Si no, la pone donde puede, pero con esto yo le digo cuál es el mejor lugar para poner la tabla de constantes. ¿Sí? Si no hubiese ninguna constante, no pasa nada. La deja vacía. .global le dice que una etiqueta debe ser exportada al linker. Ustedes deben de haber visto en programación 1 o 2 que los programas en C se compilaban y después se enlazaban. Y a veces tenían errores de compilador y a veces tenían errores del enlazador. ¿Sí? Bueno, el enlazador es el que se encarga de fijar las direcciones reales de memoria de cada bloque. El compilador solo traduce a binario y el enlazador es el que construye la imagen mezclando más de un programa. Lo que le dice esto es que la etiqueta que nosotros pongamos acá
tiene que ser exportada al enlazador porque la necesita el enlazador. En particular, nosotros vamos a necesitar que se exporte una etiqueta que es el punto de entrada que se llama main. ¿Cuál es la primera instrucción que se tiene que ejecutar? ¿Sí? El enlazador necesita saber eso para construir el programa que nosotros vamos a ejecutar, ¿sí? Para que el programa empiece por donde debe empezar. Entonces, vamos a encontrar siempre global main. El main es una convención, ¿sí? Y su primera instrucción va a tener que tener la etiqueta main. Por ahí va a empezar la ejecución del programa, ¿sí? Y space n me va a reservar n bytes, ¿sí? Normalmente esto va a estar a continuación de una etiqueta y entonces de esa forma defino una variable, ¿sí? Le asigno un nombre con una etiqueta y le digo que guarde tantos bytes. Esas son las directivas al ensamblador que vamos a utilizar casi siempre. Esto ya lo habíamos dicho. El procesador solo lee palabras completas, o sea, lee palabras completas, pero solo si están alineadas. Si no están alineadas, se requieren más accesos, ¿sí? Porque tendría que traer un pedazo y el otro pedazo y reensamblarlo, y él no lo hace. Otros procesadores sí lo hacen en forma transparente. Los procesadores de las PC, los Intel, sí acceden a palabras no alineadas y ustedes no se dan cuenta, simplemente demora el triple, ¿sí? Pero lo hace automáticamente. Nuestro procesador no lo hace, nos va a dar un error. Entonces, ya lo dijimos, coloquen primero los datos grandes, después los datos chicos, usen la directiva align. El error de alineación es un error de tiempo de ejecución, pero ustedes no tienen sistema operativo. Así que los errores de tiempo de ejecución son difíciles de detectar porque el procesador va a saltar a una rutina especial que sería la que el sistema operativo usaría para decir hiciste algo mal. En general en los laboratorios se va a prender un LED rojo para avisarles de que están en esa rutina y de que hicieron algo mal, ¿sí? Ya lo van a ver cuando vean el laboratorio, pero no es como cuando están ejecutando un programa en la consola que les dice, cuando lo ejecutan les da un error. Acá el procesador deja de ejecutar su programa y empieza a ejecutar un programa alternativo que debería paliar el error y que no existe, solo prende un LED rojo, ¿sí? Estamos muy a bajo nivel. Para instrucciones sí importa, porque las instrucciones tienen que estar alineadas a 16. Lo que pasa es que es muy difícil que desalineen instrucciones, ¿sí? En cuanto ustedes le dicen que están escribiendo instrucciones, él arranca alineado. Y como todas las instrucciones son 16 o 32, no hay forma de desalinearlas, ¿sí? Vamos a empezar a ver un ejemplo de un programa en Assembler. ¿Qué va a hacer nuestro programa en Assembler? ¿Se acuerdan que en nuestro reloj teníamos que obtener la representación en 7 segmentos del número que queríamos, del número BCD que queríamos mostrar? Teníamos el número 7 y teníamos que obtener un binario que me diga que prenda esos segmentos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado eso? Bueno, vamos a escribir ese pedacito de Assembler, el que hace esta traducción. Entonces, vamos a suponer que tenemos un vector de números. Tenemos varios números BCD y el último tiene FF. Y vamos a traducir cada número a su representación de 7 segmentos. Voy a tener un vector de salida tan grande como el vector de entrada y también lo voy a terminar con 0xFF. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros hacíamos la conversión de a una en el sistema de alarma. Acá vamos a convertir todo el número, ¿sí? Podría ser la hora y los minutos en todos los segmentos. Vamos a suponer que el número está almacenado en RAM a partir de una dirección que se llama origen. ¿Sí? En una variable, que va a ser un vector. Y vamos a guardar el resultado
en una dirección que se llama destino. Ya las variables están, esta tiene datos cargados y yo tengo que llenar esta a partir de esta. ¿Sí? Los datos están en BCD sin compactar, es decir que cada byte tiene un solo número, el nivel alto es 0 y el nivel bajo va de 0 a 9. ¿Sí? BCD compactado es cuando ponemos dos números, uno en cada nivel. Este es simple, sin compactar. Y tenemos que traducir cada uno a su representación 7 segmentos, terminando también con el FF. Necesitamos saber cómo decidimos conectar los segmentos a los bits. O sea, necesito saber si este segmento corresponde a este bit o a este bit. En este caso, la conexión es distinta a la que vimos en el proyecto propuesto por nosotros. En el proyecto habíamos asignado el A al bit 0. Acá estamos asignando el A al bit 7. ¿Sí? A, B, C, D, E, F, G. El punto no está conectado directamente y entonces este bit queda sin asignar. Si ustedes se fijan en el esquemático que yo les di, en el reloj esto está al revés. Obviamente lo único que van a cambiar van a ser las constantes de traducción. ¿Sí? Bien. Esas serían la tabla de traducción. Si se fijan, el 0 tiene todos prendidos menos el G. Por la ubicación que definimos de los bits, eso corresponde a la constante FC. ¿Sí? Esto es nuestra tabla de traducción. Ya la habíamos visto también. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué estructuras de datos tenemos? Tenemos el vector de origen, que me dicen que no puede tener más de 20 bytes, pero que puede tener menos porque la marca de fin la puedo encontrar antes de los 20. Tengo el bloque de destino donde voy a escribir. Los dos terminan con FF y tengo además la tabla esa que acabamos de ver, que es la traducción, que me dice cómo paso cada número de acá a lo que tengo que guardar acá. ¿Qué hace el algoritmo? Tiene un lazo. Lee un dato de acá, lo pasa por la tabla de traducción, lo guarda acá y cuando lee el dato acá primero se fija si es FF. Si es FF, lo guarda y termina. Si no es FF, lo traduce, lo guarda y repite. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el algoritmo. Usamos tres registros. Un registro apunta al inicio del bloque fuente, el bloque origen. ¿Sí? Otro registro apunta al inicio del destino. Y otro registro apunta al inicio de la tabla. ¿Sí? El registro R2 lee el número decimal 7 almacenado en el primer lugar del bloque de origen. ¿Sí? Y muevo el puntero del bloque de origen al elemento que sigue. Si R2 es FF, lo escribo y terminé. ¿Sí? MDR1 es el elemento actual de destino. Guardo el R2 que leí en el MDR1 y termino. Si no es FF, a tabla le sumo R2 para obtener la traducción que le corresponde a ese número. Voy a memoria, obtengo ese elemento y lo pongo en R2. Es decir, cambio R2 del 7 a la constante hexa que significa los segmentos prendidos. ¿Sí? Entrando en la séptima entrada de la tabla de traducción. Guardo en el destino la traducción y muevo en 1 el puntero
de destino. Y repito. ¿Se entiende? Fíjense que estoy haciendo una cosa que en C se hace en una instrucción. ¿Sí? Ese diagrama de flujo está bastante cercano al lenguaje ensamblador. Lo vemos después en el ensamblador. Así repetimos esto. Mírenlo, cualquier duda que tengan, pregunten. Así cuando veamos cómo se lleva esto a instrucciones, ¿sí? Les queda claro.